Muy buenos días a todos nuestros queridos oyentes. Es un placer inmenso acompañarlos una vez más. Les extendemos una cordial invitación a sintonizar nuestro devocional El Pancito Diario de Vida con el siempre inspirador pastor Danilo Toledo Muñoz. Será un momento de reflexión y crecimiento espiritual que no querrán perderse. Bienvenidos y que Dios les bendiga abundantemente. Saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Avanzamos en nuestra sección de un tema en 3 partes, donde la temática de esta semana es los 3 grandes desafíos del creyente. Estos 3 temas van a estar focalizados en base a pregunta a responder. La pregunta a responder del día de ayer era, como tema 1, ¿cómo vencer las dificultades? Y centrábamos nuestra mirada, estudiando la palabra del Señor, en Romanos capítulo 8, principalmente en su versículo 37, donde Pablo enseñaba el principio de en Cristo ser más que vencedores. Y descubríamos en la riqueza del texto y del pasaje que la clave es que ahora estamos en Cristo, por lo tanto en el amor de Cristo, Dios nos va a capacitar para salir adelante de toda dificultad, necesidad u obstáculo que se presente en el camino, y Dios también va a usar aquello como una herramienta de crecimiento y perfeccionamiento en nuestra vida espiritual. Pues bien, el tema de hoy, tema número 2, la pregunta a responder dentro de esto es, ¿cómo vencer el miedo? ¿Cómo vencer el miedo? Y mucha atención a lo que quiero expresar. Aquí no estoy hablando de un nivel de temor meramente sentimental o emocional. Aquí estoy hablando en ciertas áreas de la profunda conciencia humana, en donde hay arraigados miedos realmente de carácter de terror. De hecho, vamos a descubrir que la palabra en común, en algunos pasajes que vamos a ver en las Escrituras, tiene que ver con la palabra tan común, fobia. Y una fobia viene siendo, en una definición, una adversión, una repulsión y también un aspecto de terror frente a ciertas situaciones, ciertas circunstancias, ciertas ideas, ciertas realidades, como por ejemplo la fobia a ciertos animales, la fobia a ciertas características sociales. Por ejemplo, hay una palabrita que se llama la agorafobia, que tiene que ver con el miedo al miedo. Imagínense hoy por hoy con los días violentos los que estamos viviendo, y ya estaba advertido en la palabra, días de hombres y mujeres violentos, días peligrosos. Hay mucha gente que manifiesta una situación social de miedo continuo, incluso al enfrentarse a la vida diaria saliendo de la protección del hogar. Pero el miedo que vamos a ver acá, esta gran y terrible fobia, tiene que ver con el miedo al castigo. Bien, así es que por favor acompáñeme, vamos a la Biblia, a lo que sería primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 18, y voy a leer en 2 versiones. Usted en casita, fíjese en la Biblia tradicional que siempre usamos por lo general, que es Reina Valera 1960, pero quiero mostrarle 2 versiones que nos redondean incluso de mejor forma y más clara esta idea y asunto que vamos a tratar. Una va a ser la Biblia textual y la otra va a ser la Biblia PDT, Palabra de Dios para Todos. Note por favor, y voy a leer, como estoy autorizado, 1 de Juan 4:18, en el nombre del Señor Jesucristo, para gloria de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera: en el amor no hay temor, antes bien, el perfecto amor echa fuera el temor,
pues el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Amén y amén. Misma lectura, y ahora inmediatamente voy a leer en lo que es Palabra de Dios para Todos, Biblia PDT. El amor no sufre del miedo. Yuhu. El amor no sufre del miedo. Por el contrario, el amor que es maduro echa fuera el miedo, pues el miedo tiene que ver con el castigo. Así que el que sufre del miedo todavía tiene que madurar en el tema del amor. Entonces, aquí ya entendemos varias cosas interesantes a la luz de estas dos versiones. Si vemos, por ejemplo, la versión Biblia textual, que repito, es una Biblia que está bastante apegada a las, podemos decir, a las traducciones en su lengua original. Aquí nos dice algo bien interesante que nos plantea que todo esto del temor es porque el temor trae implícita la idea del castigo. Pero en Palabra de Dios para Todos, al mismo tiempo nos resalta claramente la idea que hay un tipo de amor que es un amor que ha madurado. Acá y en general, al igual que Reina Valera 1960, por lo general, y valga la redundancia, se habla de un perfecto amor. Entonces muchas veces se pregunta a alguien, ¿pero qué significa este perfecto amor? ¿Cuál es el perfecto amor? Acá nos está diciendo en palabras sencillas, Palabra de Dios para Todos, que se refiere a un amor que ha sido madurado. Ahora, este amor es un amor que proviene de Dios. Un amor que proviene de Dios. No es un amor natural, sentimental, meramente emocional, que muchas veces se produce en nuestro corazón. Este es un amor profundo. Este es un amor que nos va moldeando. Este es el mismo amor del cual expresaba Pablo, que nos permite ser más que vencedores, porque este amor es casi como un pegamento, podríamos decir. Es un tipo de amor que nos relaciona fuertemente con Dios, y es el tipo de amor que va en nosotros produciendo el carácter de Cristo a través de la obra del Espíritu Santo. De hecho, si analizamos en sus contextos, la palabra perfecto amor significa la unión de dos palabras en griegos, y es teleios ágape. Teleios ágape. Es un amor pleno, es un amor enérgico, es un amor dinámico, es una conexión o interconexión tan profunda que es la energía del amor de Dios moldeando nuestra manera de ser y pensar. Por lo tanto, como vamos a estar plenamente embargados por este amor energético que produce la unión con el Espíritu Santo, no va a quedar espacio en nuestra mente y conciencia para que el temor, un temor de fobia, un temor obsesivo, casi compulsivo, terrorífico en algunos casos, comience a ganar espacio y nos vaya frenando el avance en el crecimiento espiritual. ¡Yuhu! ¡Yuhu, yuhu! ¡Ajá! Le quiero llamar la atención a esto. Aquí no estamos hablando de un amor barato como es nuestro amor. Este es un amor que, por un lado, nos va a llevar sí a un tipo de temor que es el temor reverente. Nos va a perfeccionar incluso en la reverencia de una vida santificada delante de Dios. Entonces, este es un asunto pero tremendamente beneficioso e importante, que nos va a permitir, así como nos enseñaba ayer la palabra, a salir de ese gran desafío de vencer y sobrepasar las dificultades. Aquí, ese tipo de amor va a ser capaz de echar fuera de nuestro corazón el miedo, la fobia, el temor, el terror. Y podríamos preguntarnos,
¿A qué más se le teme? ¿A qué se le teme naturalmente? Uno de los grandes temores, la muerte. Ajá. Aunque en el contexto aquí el temor, que llega a ser terror, tiene que ver con el castigo. ¿Cuál castigo? El castigo del juicio por el pecado, castigo de, o temor de castigo de condenación. Entonces no es cualquier tema este asunto. Aquí estamos hablando de un tema bastante interesante y grueso, dado que ese tipo de temor al castigo está relacionado porque la conciencia de nuestro espíritu y la voluntad rebelde de nuestra alma nos llevan incluso instintivamente a temerle a la muerte, porque más allá, primero que todo, no se sabe aparentemente, a no ser por la Escritura, cuál es la realidad después de la muerte, y al mismo tiempo instintivamente, como sabemos que hemos hecho las cosas mal, nuestra mente nos acusa, como enseña el apóstol Pablo en Romanos 2, y finalmente mucha gente en vida no quiere morir, sabiendo que es algo que va a tener que ocurrir. Pero ese es solo un tipo de temor, porque hay mucha gente que le tiene temor a varias cosas. Decíamos que esta idea de la palabra, por ejemplo aquí donde dice el perfecto amor echa fuera el temor, la palabra es phobos, de donde surge el concepto fobia. Y esto tiene que ver con un temor y un terror angustioso, o sea, es una cuestión que produce angustia. Al mismo tiempo, esto es una situación incluso para algunos de carácter incontrolable. Ahí están las grandes fobias. Hay gente que le tiene fobia a las arañas, a los ratones, fobia a... Incluso, mire, repito, está la famosa agorafobia, que hay gente que le tiene terror y miedo al miedo. No saben por qué temen. No sé si usted ha escuchado en este último tiempo, que ha cobrado fuerza como casi una situación post-pandemia, que hay mucha gente con crisis de pánico, que de pronto se descompensan, viene un desequilibrio, algo ocurre en su esfera psicológica y hay gente que se queda incapacitada incluso para trabajar. ¿Qué está pasando? Es precisamente que hay mucha gente que no está experimentando este amor tan benéfico y tan precioso que viene de la buena mano de Dios. Obviamente quienes disfrutamos de esto somos los creyentes nuevos nacidos, los hijos del Señor, pero que también podemos nosotros llevar una palabra de esperanza al que está en esta situación y no conoce a Cristo. Bien, note por favor, y se lo voy a demostrar por Biblia, que la misma palabra nos habla de que prácticamente lo más terrorífico para el ser humano en esta idea de este phobos, en este temor terrorífico, que no tiene que ver con el temor reverente a Dios, que paraliza a la gente, la inhabilita por no ser perfeccionado o capacitado en el amor de Dios, tiene un respaldo bíblico. Hebreos, no te escuche, Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Ahora sí voy a leer en Reina Valera porque aquí está clarísimo. Mire, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Podríamos decir esclavos del terror de la muerte. Ahora, ¿por qué la muerte muchas veces, que es como lo más relevante en este asunto, en este tema? ¿Por qué la muerte? Bueno, partamos de la base que para muchos es un tema desconocido. No debiese ser desconocido para nosotros. ¿Por qué? Porque la misma palabra de nuestro Dios nos enseña la realidad después de la muerte.
Y la realidad después de la muerte tiene solo dos sitios o lugares muy bien definidos, dos tremendas realidades. Una de ellas es para el salvo, una eternidad en gloria, en donde la muerte, enseña el apóstol Pablo en el contexto de 1 Corintios 15, a partir del 51 en adelante, pasa a ser una aliada, no una amiga, tampoco una enemiga, porque ahora estamos en paz para con Dios por la obra de Cristo a favor nuestro, y como una aliada, ahora pasa a ser un lugar de tránsito, la muerte un lugar de tránsito de esta vida natural y temporal, donde ya estamos viviendo en tiempo presente la vida eterna, pero ahora la muerte va a consumar la vida eterna, en donde el creyente falleciendo entra al gozo del Señor. Bendito su nombre. Pero a la inversa, porque hay mucha gente que le tiene terror a la muerte, no solo por lo desconocido, sino porque instintivamente en su conciencia saben que no van a ir al mejor lugar, por el contrario, van a ir a un lugar de condenación. Y ese es el contexto que presenta Juan. Y esto es lo que está presentando también el autor de Hebreos. En base a que ahora, como Cristo hizo la obra, ya le quitó poder a la muerte con su propia muerte. Más de alguna vez he predicado en esta línea de devocionales que el que asesinó a la muerte fue Cristo, y bendita la obra del Señor. Cristo mató a la muerte. Aquí hay una ecuación: muerte por muerte es igual vida. Por Adán heredamos la muerte que nos condenaba, pero la muerte de Cristo nos justificó para salvación y vida eterna. Observe, por favor, hay gente que le tiene temor y terror a ciertos actos, a ciertas ideas, a ciertos objetos, a ciertos pensamientos, a ciertas realidades, a ciertas fantasías, a ciertos animales. Muchas veces estas situaciones pueden llegar a ser de grado obsesivo. La gran manifestación de temor y terror en general en el humano es el tema de cómo abordar la muerte. Y repito, esta fobia, este miedo, este terror, se mueve en base a tres tipos de lineamientos o características. Número uno, es producido por el temor a recibir daño. Lógico, yo quiero que se entienda. No digo que los cristianos somos inmunes al temor, no. Hay un cierto nivel de temor, hay un cierto nivel de miedo que también es instintivo y biológico. Frente a una situación donde está en juego nuestra vida, se activan elementos químicos y mecanismos biológicos internamente, donde ciertas sustancias como la adrenalina nos libra muchas veces de peligros de muerte. Y eso está comprobado. Años atrás salía el caso tremendo de una madre, una mujer bastante delgada, una mujer que estaba menos que del común de las mujeres, pero un hijo tuvo un problema y quedó atrapado bajo las ruedas de un vehículo. Está documentado que esta mujer, en un acto de terror por ver a su hijo ahí, fue capaz de levantar ese vehículo en un extremo para que saliera su hijo. Y eso permitió que el niño viviera. Fue algo extraordinario, solo explicado por esa parte instintiva donde el mismo cuerpo entra en un mecanismo de supervivencia y activa lo que se llama la adrenalina. Entonces, está claro que hay un cierto nivel instintivo de temor, hay una cuestión, una respuesta biológica incluso a situaciones que provocan un miedo, pero a lo que me estoy refiriendo, esto es una cuestión que va más en lo profundo, en lo psicológico. Es un miedo paralizante, un miedo que estanca, un miedo que nos consume. Así también la segunda característica o lineamiento de este tipo de fobia, fobos, terror y miedo, tiene que ver con la idea del castigo. Primero, temor de recibir daño. Ahora, temor y miedo de recibir castigo. Pero también, y aquí viene la parte de la idea de la muerte, es por ser confrontado.
En el momento de la muerte, todo ser humano va a ser confrontado con su realidad de vida terrenal frente a la realidad de existencia eterna, sea en condenación o sea en gozo eterno. Como repito y digo, no tiene que ver esto directamente con el temor de Dios. Y bien dice la palabra temor de Dios. Hay un cierto nivel de temor que Dios infunde en nuestro corazón para obedecerle, para ser santificado y para estar ligados en Él en amor. Pero ese es un temor reverencial, que más que paralizarnos, a diferencia de estas fobias terribles, nos impulsa a avanzar, nos activa, nos hace avanzar reverentemente. En cambio, este temor de fobia es un terror horripilante que nos paraliza, nos estanca espiritual y emocionalmente. Bendito sea el nombre del Señor y que Dios nos ayude. Ahora, vamos cerrando ideas y trayendo lecciones que podríamos aplicar para responder a esa pregunta. Entonces, ¿cómo nosotros podemos vencer ese tipo de miedo? ¿Cómo? Lección número 1. Se acaba ese miedo en la relación de amor profundo y pleno con Dios. Ese amor, teleios ágape, ese perfecto amor que nos va perfeccionando. El amor de Dios nos va perfeccionando y nuestro amor recíproco hacia Él y al prójimo se va perfeccionando. Entonces, en esta madurez de amor, entendemos que también ese amor que viene de Dios es un amor que nos llena la mente, nos llena el espíritu, nos llena el corazón. Y en la medida que más nos va llenando en esa relación diaria, de menos a más fobias, temores y terrores van retirándose. Bendito el Señor. Lección número 2. Se desplaza el miedo por la fuerza del amor de Dios. Este teleios ágape, amor de Dios maduro que nos va madurando, tiene tal fuerza que comienza a desplazar estas fobias. Sencillo ejemplo, cuando hay aguas estancadas, se van produciendo lo que se llaman los pantanos, con todo lo que conlleva. Pero es cosa que venga un afluente, un canal de agua con corrientes vivas, y ese pantano ahora se transforma en un afluente, en un brazo de río. Pues bien, nuestra mente en el estancamiento, como no hay dinamismo y estamos paralizados por ciertas fobias, nuestra mente, pensamientos y conciencia es como ese pantano que le estoy ilustrando. Pero el amor de Dios pasa a ser esos ríos de agua viva que vienen por el Espíritu de Dios y nos va no solo llenando, sino que en la medida que nos va llenando, va desplazando, va quitando, echando fuera, por eso es que echa fuera el temor, estos miedos. Y repito, puede ser que sea natural tener un miedo o un temor a ciertas cosas como la muerte, porque también hay un instinto de supervivencia. Pero muy diferente es estar en un terror continuo, que ya no sería normal. Y es ahí donde aplica lo que enseña el autor de Hebreos. Cuando estamos plenamente convencidos por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, que Cristo murió en nuestro lugar, pagó nuestras culpas, nos quitó del camino de condenación y nos puso en el camino de salvación, ahora la historia comienza a ser diferente. Y para ya concluir, lección número 3. Lección número 3. Al saber que estamos ligados a Él en su amor y que nos va a guiar más allá de cualquier situación, es cuando ya el amor ha ido siendo madurado en nosotros. Para vencer la dificultad y ser más que vencedores, es en Cristo por estar ligados en amor a Él. Para ahora vencer los miedos paralizantes, las fobias, a lo que sea, principalmente a la idea del castigo y daño por la muerte a condenación,
Lo primero es tener a Cristo en nuestras vidas. Así que si hay alguien que no conoce al Señor, acérquese a Él, porque Él está cercano a usted. Deje su vida de pecado, arrepiéntase de su vida pecaminosa. Y aunque diga, no, yo me porto bien, soy un moralista, soy una persona religiosa, si no ha nacido de nuevo y no conoce a Cristo, déjeme decirle que se va a encontrar con terribles sorpresas. Venga a Cristo, conózcale por medio de la palabra, permítale que Él lave su corazón. Ahora, si es un hermano en la fe y tiene temores y miedos, a veces infundados y algunos con mayor grado de justificación, comienza a analizar su vida espiritual, mi hermano. Pastor, ¿es que usted no teme? No, no se trata de que no tema, porque repito, hay ciertos temores de orden natural y necesarios. Pero no permito, porque el Espíritu de Dios está trabajando y lo comprendo y lo acepto y lo disfruto, no permito que eso me paralice. Y si he de morir, gloria a Dios, porque sé y tengo seguridad de salvación en Cristo por haber nacido de nuevo. Pero si usted teme, o es porque le han enseñado mal la palabra, o es porque no tiene convicciones claras y sólidas, o es porque a lo mejor hay traumas del pasado, que usted mismo se ha endurecido y no le ha permitido el Espíritu de Dios que las vaya trabajando en su corazón. Seamos capaces de confiar en el Señor y rendirnos a su amor, que es el único antídoto contra el terror y el miedo incluso a lo desconocido. Saludos de paz, amor y bendición desde Longavia a cada uno de ustedes.